bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Con su tierna compasión Dios nos dio consolación, contestó nuestra oración, te ha traído. Esta alegre reunión que rebosa animación, canta hoy el dulce son, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, cantaremos. Aleluya, aleluya, todos juntos con Jesús, todos juntos en su luz. Aleluya, aleluya, todos salvos por su cruz. Aleluya. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, y al eternal Consolador, unidos todos a la paz. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, y al eternal Consolador, unidos todos a la paz. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante con fe y con valor el santo evangelio que Cristo enseñó. Iglesia de Cristo, sé fiel al Señor, y por todo el mundo es la comisión. Conduce a las almas al buen Salvador. Todo el que creyere tendrá salvación.
envió para darles paz, gozo y perdón. Unidos en Cristo y en su santo amor, con fe primitiva, sencilla y fervor. Muy buenas noches, hermanos. Ya estamos de vuelta con ustedes, transmitiendo palabras de vida eterna desde Puebla, después de una ausencia un tanto prolongada desde el mes de diciembre del año pasado hasta hoy, 8 de abril del 2021, es que tenemos la oportunidad de regresar con ustedes. Esto debido a la contingencia sanitaria que se presenta en todo el mundo, que bueno, también nos afecta y nos afectó a los integrantes del programa. Es por ello que, bueno, pues no pudimos estar con ustedes estos meses. Fueron casi 4 meses, ¿no? 3 meses. Sí, un periodo largo, pero gracias a Dios nos da nuevamente la oportunidad de estar aquí presentes y delante de nuestros hermanos con el mismo propósito para el programa se lleva a cabo, que es la edificación tanto nuestra como de aquellos que nos pueden sintonizar, recordando sobre todo que estamos en las manos de Dios y que cuando la obra que Él nos permite hacer está siendo llevada a cabo, pues es bendecida principalmente es para Él. Así es. Bueno, como ustedes ya conocen a nuestro hermano Josué Mesa de la congregación de Vicente Guerrero, Evaristo Ordaz de la congregación de Bosques de Manzanilla. Este es un esfuerzo conjunto de estas dos congregaciones por llevarles a ustedes doctrina, palabra, exhortación, enseñanza bíblica. Vamos a iniciar, hermanos, vamos a pedirle a nuestro hermano Josué que nos lleve a Dios en una oración. De esta manera estaremos iniciando. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos que nos concedas la grande misericordia por la voluntad tuya, el poder estar nuevamente delante de nuestros hermanos, que podamos en esta hora poder expresar principalmente las palabras de sabiduría que tú nos has dado, que ellas también fortalezcan y animen a nuestros hermanos a hacer y a vivir, Padre, esa vida que como hijos tuyos debemos de dar para los de este mundo. Y de la misma manera, Padre, que todos aquellos nuestros hermanos que están viéndonos y hay en ellos alguna necesidad debido a cosas de salud o alguna otra razón, te rogamos, Señor, que tu grande misericordia también supla sus necesidades, tanto materiales como espirituales. No nos ponemos cada cosa que Señor para que realmente para la gloria y honra de nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Amén. Pues sí, hermanos, como les decíamos, ya tiene tres meses que no estamos con ustedes, pero bueno, hoy Dios nos permite nuevamente estar. Les recordamos las redes sociales por las cuales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos también en WhatsApp. Ahí en sus pantallas van a aparecer las maneras que ustedes tienen de contactarnos y de verdad nos da mucho gusto volver a estar con ustedes después de pues ya esta situación que se nos presentó. El tema que hoy vamos a tratar, hermano Josué. Vamos a ver algunas de las doctrinas de pues, varias denominaciones que pues, sabemos se encuentran erradas y vamos a mencionarlas principalmente las que ya se habían visto y estas van a ser ahora sí que el inicio de este reinicio del programa, pero queremos también ponerlas nuevamente pues, en conocimiento de todos nuestros hermanos. Una de las razones por las cuales salen o surgen este tipo de doctrinas es básicamente por el apartarse de la verdad bíblica. O sea, hay mucha claridad en lo que nuestro Señor nos enseña. Pero como nos diría el apóstol Pablo también a los hermanos, cuando él ya se despedía en Hechos capítulo 20, iba a haber también muchos que se levantarían enseñando y apartando de la verdad a los discípulos. Y el mismo Pablo lo menciona a Timoteo cuando dice que pues también habrá quienes teniendo comezón de oír, iban a amontonarse para escuchar fábulas y asimismo diferente tipo de doctrinas. Siempre ha existido esto y esto lo menciona Pablo en el inicio de la iglesia. Y esto, pues, a lo largo del tiempo ha originado muchas doctrinas diferentes que no son basadas bíblicamente. Dentro de ellas se encuentra
el bautismo de los niños. Es una de las que se puede mencionar de lo que ya se había tratado. Así es, dentro de lo que nosotros encontramos en esta doctrina es que algunos grupos religiosos practican precisamente el bautizar a los menores, básicamente a los que son muy bebés, no tienen ninguna conciencia respecto de lo que está pasando con ellos. Esta doctrina ni siquiera surge en los inicios de la iglesia, surge siglos después. Y bueno, pues es además, este bautismo de los niños ni siquiera es un bautismo, ¿no? Más bien es un rociamiento de los niños, porque en sí la palabra bautismo significa o implica el ser sumergido en agua, ¿no? Es correcto. Entonces, dentro de esos errores que nosotros vemos en este tipo de prácticas se encuentra primero que nada que no hay sustento bíblico. Algunos de ellos utilizan versículos donde se menciona una generalidad de personas creyentes bautizadas, como el caso de el carcelero de Filipos en Hechos capítulo 16, el caso de Lidia de Tiatira, donde menciona que toda la casa se bautiza después de que ellos llegan al conocimiento del Señor. Sin embargo, ahí mismo menciona que después de la predicación y el entendimiento del Evangelio es cuando se lleva a cabo también el bautismo, lo cual no sucede en los... Así es imposible que los niños tuvieran una comprensión de el por qué se estaban bautizando aquellos de estas casas que ha mencionado nuestro hermano. Estas personas que se bautizaron precisamente por el conocimiento del Evangelio, por la predicación del Evangelio que les fue dada, y esto es imposible que suceda con los niños. Así que, bueno, pues podemos concluir de manera enfática que el rociamiento de niños no tiene ningún sustento bíblico, no hay un ejemplo bíblico aprobado para ello, y que el bautismo necesariamente implica ser inmerso en agua. Una de las cosas que sería bueno resaltar, hermanos, todos los que nos ven, nos escuchan, es que para que nosotros podamos llevar a cabo la línea bíblica debemos de seguir tres posibles reglas. La primera de ellas, obedecer los mandamientos directos. El segundo, llevar a cabo los ejemplos apostólicos. Y en tercero, pues no tomar en cuenta aquellas inferencias que hacen las personas porque dicen, si fue toda la casa, entonces quiere decir que a lo mejor había niños y por eso se lleva a cabo el bautismo, lo cual es incorrecto. Lo primero que debemos entender es que el mandamiento directo es algo que no podemos dejar de lado y el ejemplo apostólico, pero la inferencia nunca debe ser utilizada como una manera de doctrina. Así es, la inferencia nos sirve para reforzar un mandamiento directo, pero nunca como una doctrina principal, ¿no? Es correcto. El siguiente ejemplo que nosotros tenemos de una doctrina fuera sacada de lo que no es bíblico es lo que se conoce como la Eucaristía. La Eucaristía es una palabra griega que significa acción de gracias y sin embargo ha sido dada ahora a entender como el hecho de participar tanto del pan como del vino en una idea que también está errada, lo cual se conoce como transustanciación. Es decir, el querer entender que lo que se toma y lo que se ve verdaderamente es la sangre de Cristo y verdaderamente es la carne de Cristo por un efecto. Así es, lo que nosotros vemos en estos grupos sectarios es que algunos de ellos enseñan a los feligreses, a sus creyentes, de manera equivocada, que en el momento en que la persona que está dirigiendo eh, la cena del Señor, en el momento en que la eleva el pan y hace una oración por este, en ese momento se convierte en la carne literal de Cristo, en la carne real de Cristo, y que lo que comen las personas a las que se les comparte este pan, pues es la carne. A esto se le llama transustanciación. Y lo mismo sucede con el jugo, nada más que aquí incluso han hecho una desviación aún más grave porque el único que consume el vino es, en este caso, el que está presidiendo. Ya no lo comparte con los feligreses, sino él también eleva el vino, hace una oración por él y en ese momento él está bebiendo de manera literal la sangre de Cristo. Y esto es sacado de también unas inferencias o unas maneras de entender o poder explicar versículos que no hablan precisamente sobre el tema. En este caso es Juan capítulo 6, donde nuestro Señor Jesucristo habla de su cuerpo, el cual iba a entregar por la vida del mundo, y diciendo que ese era el verdadero pan que había descendido. Entonces, él dice a los judíos que su cuerpo, su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Pero debemos recordar que siempre los versículos se explican en base al contexto. Y lo que nosotros encontramos en el contexto es básicamente que los judíos seguían a nuestro Señor Jesucristo después del milagro de la multiplicación de los panes. Y Él les dice claramente al inicio de su disertación y de su exhortación que debemos de trabajar por la comida
y a vida eterna permanece, no por la comida que perece, haciendo a un lado lo material y hablando precisamente de lo espiritual. Termina diciendo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son. Son vida. Ya, así que, por lo tanto, esta interpretación, esta lectura que nosotros hacemos de el libro de Juan, ahí en el capítulo 6, tenemos que entenderlas así, como palabras espirituales, y tenemos que entenderlas en el contexto del simbolismo que más adelante se establecería cuando el Señor establece ya la última cena, ¿no? Sí, totalmente, ya nada más como lo dice el apóstol Pablo y también lo menciona Lucas en esa recopilación que él hizo de la información de la historia de nuestro Señor Jesucristo, todo en memoria solamente de él, recordando su sacrificio y el propósito. Así Otra de es. las cosas, hermanos, que también vimos acerca de este tipo de doctrinas cerradas es la penitencia. Así es. Se pone o impone a las personas que han cometido alguna falta, algún pecado, ciertas acciones que se supone mediante ellas pueden ser absueltos de la carga de la culpa por el pecado, y esto lo tiene que hacer en cierta manera solamente una persona conocida como. Así es, esta idea de las penitencias, esta doctrina de las penitencias, pues aparece por allá del siglo II y después de Cristo, y tampoco tiene ningún sustento bíblico. Nosotros no encontramos ningún versículo en la escritura que les dé sustento. Más bien son prácticas distorsionadas que fueron sucediendo después de que el último apóstol murió. Y bueno, tristemente más adelante, con el paso del tiempo, estas penitencias dieron paso a lo que se llamó también las indulgencias, que es, pues si quieres que no el castigo no sea tan fuerte, pues paga una cantidad para que entonces la penitencia no sea tan grave, ¿no? Es correcto, y nuevamente vemos cómo se desvía el significado de la palabra cuando en Evangelio de Juan, en el capítulo 20, del versículo 22 y 23, nuestro Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles que iban a recibir el Espíritu y que a quienes le retuvieran los pecados le iban a ser retenidos, y a quienes los liberasen de sus pecados les iban a ser liberados. Entonces, esto es tomado como la manera en la cual el hombre tiene la capacidad de perdonar los pecados, cuando en realidad nosotros sabemos que nuestros pecados son perdonados primeramente mediante la fe por medio del bautismo y la gracia, y asimismo también mediante aquel arrepentimiento que menciona el Evangelio de Juan en la primera carta que él escribe en 1 de Juan capítulo 1 versículo 7, cuando él menciona que si nosotros andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y en el capítulo 2:1 nos dice que tenemos un abogado el cual intercede por nosotros para ese perdón, siempre y cuando nosotros confesemos nuestros pecados. No menciona en ningún momento a ningún apóstol perdonando los pecados como en algún momento lo hizo nuestro Señor Jesucristo directamente, sino que es solamente una manera en la cual se menciona que nosotros, los que conocemos la palabra, podemos liberar también del pecado mediante la fe, del conocimiento de que ellos quieren aceptar el Evangelio. De lo contrario, continuarán en. Consecuentemente, esta idea de la penitencia, que además lleva aparejadas otras prácticas como la confesión a una persona, ustedes seguramente saben y han escuchado de lugares en donde pues una persona en particular es la encargada de escuchar los pecados de otra y tiene la facultad de perdonarle los pecados o tiene la facultad también de imponerle castigos, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo esto, como decimos, es base a una mala interpretación de la palabra. ¿Por qué? Porque solamente se toma un versículo que no apoya el contenido general de la escritura. Otra de las cosas que también se estudiaron es acerca de la unción de los enfermos. Quiere decir, o en algunas ocasiones lo entendemos o lo escuchamos como extrema unción, que es la práctica por medio de la cual una persona, específicamente un sacerdote, llega a donde alguna persona también enferma o casi moribunda por alguna razón necesita ser absuelta de los pecados debido a que pues no se confesó o no hizo esa penitencia, y puede morir en esos pecados, por lo cual sería condenado para siempre. Así es, ahí se le aplican los santos óleos, es decir, ya la persona que va a morir, ese sacerdote llega y precisamente le aplica un aceite, un ungüento y después le absuelve de sus pecados. Y bueno, pues esta doctrina queda totalmente fuera de la escritura porque pues tampoco nosotros encontramos ningún ejemplo de ningún apóstol llevándola a cabo.
Asimismo, también aquellos que se mencionan son en base a los hábitos y costumbres de los judíos. Recordemos el ejemplo de el buen samaritano. Él unge con aceite y con vino también a aquella persona que había caído en manos de ladrones. Y posteriormente Santiago lo menciona acerca de aquellos que se encuentran enfermos en Santiago 5:14, cuando dice que si alguno se encuentra enfermo, llame a los ancianos y ellos vendrán y le ungirán con aceite y harán oración por él. Y si el enfermo sanare, entonces serán perdonados sus pecados, pero es en base primeramente a la sanidad y a la oración. Y si Él sana, entonces mediante la oración y esa sanidad, también Dios promete esa liberación de los pecados. No se da a personas que van a morir, sino a personas que se quieren que sean sanadas. Y no se hace por medio del hombre ni de la unción, sino por medio de la oración. Y si Dios permite, ¿verdad?, esa sanidad, según lo que dice Santiago, entonces los pecados de ella van a ser perdonados. Además, refiere que quienes tendrían que hacer esta función, esta labor, son los ancianos, no un sacerdote en particular. Habiendo dicho todo esto, perdón, nos estamos yendo muy rápido, solo es un repaso de lo ya visto. A lo mejor ustedes ahorita sí se quedaron un poco mareados de tanta información porque dimos mucha información muy rápido, pero bueno, pues es básicamente estas son algunas de las doctrinas que revisamos en el último programa que estuvimos. Nos vamos a ir a nuestro primer corte y después de él regresamos con palabras de vida eterna. En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Enséñame prudente, tú y yo me deleitaré, porque acciones diré de tu nombre, pues tú eres mi Rey y Señor, y por los caminos gritaré tus obras. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a la cápsula de los viajes del apóstol Pablo. Hace algunas semanas que no habíamos tenido cápsula, así que va a ser muy bueno para ustedes que repasen las cápsulas anteriores. Durante el tiempo que no hubo programa, se pasó una recopilación de todas las cápsulas que llevábamos de los viajes de Pablo. Pueden buscar ese video en la página de Facebook, así que no será difícil ponerse al corriente. Estamos en el segundo viaje, Hechos capítulo 17. Pablo ya llegó a la región de Macedonia, ya estuvo en la ciudad de Filipos y también estuvo en Tesalónica, en donde de hecho no la pasó nada bien, pues los judíos que no creyeron en su predicación lo persiguieron y le echaron a las autoridades. Pablo y Jasón tuvieron que dar dinero para poder salir y unos hermanos se lo tuvieron que llevar hacia Berea. Ya en Berea, Pablo volvió a entrar a la sinagoga, y estos judíos de Berea fueron más nobles y de mejor corazón porque recibieron la palabra de Pablo con mucho ánimo. De hecho, estos hermanos judíos son recordados porque leían las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto, una actitud digna de ser imitada por todos nosotros. Los judíos de Tesalónica supieron que Pablo ya estaba predicando en Berea, así que fueron para allá para alborotar también esa ciudad. El odio y la ignorancia de los judíos incrédulos era tal que no les importaba viajar de una ciudad a otra con tal de detener a Pablo. Berea estaba a unos 80 kilómetros de Tesalónica, lo que sería más o menos caminar de Puebla a Chalco rumbo al Estado de México. Y los judíos de Tesalónica de hecho hubieran perseguido a Pablo aún más lejos, porque algo similar ya le había pasado a Pablo en el primer viaje. Cuando llegó a Antioquía, los judíos quisieron matarlo, así que Pablo se fue a Listra, pues los judíos de Antioquía persiguieron a Pablo hasta Listra, en donde consiguieron apedrearlo y dejarlo casi muerto. Y de Antioquía a Listra hay mucho más de 80 kilómetros. Los hermanos de Berea llevaron a Pablo hacia Atenas para sacarlo de la ciudad. Silas y Timoteo se tuvieron que quedar en Berea. Pablo los esperaba en Atenas.
Es increíble leer que Pablo va escapando de las ciudades porque lo quieren matar, y a la ciudad que llega para refugiarse no se esconde ni espera a que la furia de los judíos pase, sino que vuelve a predicar el Evangelio. De hecho, mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, su espíritu no resistió más a causa de la idolatría y tuvo que predicar. Más a fondo veremos qué pasó en Atenas en la siguiente cápsula. Dios les bendiga. Tu amor y te anunciaré, mi Señor. Cantad un cántico nuevo, Cantad un cántico nuevo, cantad un cántico nuevo, cantad un cántico nuevo, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez. alaba a Cristo el Rey nuevo, 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 cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez. cantad un cántico nuevo, Cantadle con alta voz, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez. alaba a Cristo el Rey nuevo, Cantadle con alta voz, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez. Ame uno al otro, el amor es de Dios, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor, Dios es amor. Muy bien, hermanos, pues lo que ustedes, el párrafo, el bloque anterior que ustedes vieron es apenas un pequeño repaso de lo que vio en programas anteriores. Si ustedes desean profundizar en estos temas, pueden recurrir a los videos en Facebook y entiendo que en YouTube también ya están algunos de ellos, para profundizar sobre esta información. Ahora vamos a dar paso a una doctrina, una serie de estudios sobre sobre una doctrina en particular. Sí, hay muchísimas, ¿no? Porque Sí. si nosotros nos pusiéramos en analizar todas, pues yo creo que no acabaríamos ni en 2 años. Pero estamos tratando aquellas que son más conocidas para nosotros y las cuales, pues, puede tener usted, hermano, contacto con alguien, algún conocido, familiar, compañero de trabajo y puede hablar con usted respecto de ellas. Entonces tenemos aquella que practica lo que se conocen como los carismas. Entre ellas se encuentra lo que vamos a tratar, las lenguas y las sanidades. Estas personas consideran que todavía el don de lenguas y asimismo la capacidad para poder llevar a cabo las sanidades está todavía vigente. Y pues nosotros sabemos y entendemos que una de las cosas por las cuales tanto las lenguas como las sanidades fueron llevadas a efecto durante pues tanto nuestro Señor Jesucristo como los apóstoles fue precisamente para que mediante estas manifestaciones que son una obra que Dios pone en las personas, se pudiese dar también credibilidad a la predicación y credibilidad al mensaje del Evangelio. Así es, así lo refiere el libro de Marcos, allá en el capítulo 16, en donde precisamente refiere estas señales
dice que todas estas señales seguirían precisamente a la predicación del Evangelio y la finalidad sería confirmar la palabra. Si revisamos ahí el libro de Marcos, en los versículos finales, precisamente lo que está diciendo es, alguien va a predicar a estas personas y estas personas incrédulas van a ver las señales, estas señales como las lenguas, las sanidades, el que iban a ser mordidos por serpientes, y lo que iban a hacer estas señales era reforzar el hacer que las personas, al ver estas señales maravillosas, creyeran en lo que se les había predicado. Que básicamente era lo importante de que las personas escucharan y a la vez creyeran que aquello que se estaba diciendo no venía de parte de un hombre, sino de parte de Dios, tal como nuestro Señor Jesucristo lo dijo a sus contemporáneos. Si no me creen a mis palabras, crean a mis obras. Entonces, una de las cosas que manifiesta o manifestaba que eso que se estaba anunciando venía de Dios era básicamente mediante los milagros y las señales. Recordemos, por ejemplo, el día del Pentecostés, cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo, una de las manifestaciones es el don de lenguas. Y ahí se encontraban muchas nacionalidades de personas que estaban llevando a cabo la práctica también de la fiesta del Pentecostés y que habían nacido en diferentes lugares donde se hablaban diferentes lenguas. Pero los apóstoles se levantaron hablando esas lenguas no sin ningún significado y no sin ningún sentido. Hablaron esas lenguas con un significado específico y con un sentido entendible para aquellos que las escuchan. Por eso encuentran en ellos esa admiración cuando dicen, no son estos galileos todos los que hablan. Entonces, ¿cómo les oímos en nuestra propia lengua? Oír, en este caso, las palabras de Dios. Así es, en ese momento y en ese lugar se encontraba, dice la escritura, partos, elamitas, medos, gente de muchas nacionalidades, y lo que escucharon hablar a los apóstoles no fueron sonidos raros, sino los escucharon hablar en sus idiomas, es decir, un Galileo estaba hablando parto, uno de los apóstoles estaba hablando medo, otro de los apóstoles estaba hablando algún otro idioma. De hecho, precisamente la escritura ahí en 1 Corintios, en el capítulo 14, lo dice con mucha claridad. Así que, como ven, 14:22 de 1 Corintios, así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. Entonces tenían como propósito que aquellos que no habían creído, entonces pusieran atención a lo que la palabra se estaba, en este caso la palabra de los apóstoles se estaba dando, y es precisamente el conocimiento del Evangelio y la salvación por medio de nuestro Señor Jesús. A diferencia de, en este caso, este tipo de lugares donde se practican las lenguas y asimismo las sanidades, donde no hay un orden en saber el significado de las expresiones que se dan. Primero que nada, todo lo que decían los apóstoles era una lengua entendible y un significado específico que era la predicación del Evangelio para salvación. Y en segundo lugar, lo que ellos hacían era precisamente, sobre todo en la iglesia de Corinto, en una manera ordenada. Es decir, cuando todavía se llevaba a cabo esta señal o este milagro, que era el don de lenguas, se practicaba en orden. Hablaba uno, interpretaba. Hablaba otro, se interpretaba. De tal manera que se diera a entender precisamente el conocimiento de aquello que se estaba expresando para edificación de los oyentes. O por lo menos esa es la instrucción que nosotros leemos en 1 Corintios 14. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto que si uno habla, el otro debe de interpretar, pero si uno habla en lenguas y no hay quien interprete, lo mejor es que guarde silencio, porque una lengua que no es entendible no resulta en edificación para nadie. Lo que nosotros vemos en estos grupos pentecostales es un desorden absoluto al hablar. Hablan muchos al mismo tiempo, no hay quien interprete y, por supuesto, nadie entiende lo que están diciendo. ¿En dónde están los errores que son graves en estas prácticas? Bueno, en primer lugar, no es un idioma conocido lo que las personas que dicen que hablan en lenguas hablan. Y lo que nosotros vemos en la escritura es que los que hablaban en lenguas hablaban idiomas conocidos. 2, no hay un orden. Es decir, hablan cuando quieren, como quieren, a la hora que quieren, sin que nadie interprete. Y 3, nunca nosotros observamos en la escritura que esto fuese una señal, una manifestación del Espíritu. Como ellos lo dicen, es que hablamos en lenguas porque tenemos al Espíritu.
No hay ningún ejemplo en la Escritura en donde precisamente esto sea una señal del Espíritu, Como tal, una señal del Espíritu, de tener el Espíritu Santo. de tener el Espíritu Santo. Como tal, una señal de tener el Espíritu Santo no lo va a hacer. Sin embargo, como Dios ha determinado, según nos dice también ahí en 1 Corintios, en el capítulo 12, Él ha dado estos dones, estos ministerios y estas actividades o tareas para que la iglesia sea edificada. Si no hay ese propósito de edificación, entonces en realidad no está siendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, esta es una de las razones por las cuales se salen las personas del modelo bíblico para practicar, según el entendimiento de ellas, aquello que ellas consideran es correcto. Debemos de entender nuevamente y de repetir, cuando nosotros tenemos una orden directa de nuestro Señor es porque de esa manera Él desea que se lleven a cabo, en este caso, el orden de la adoración. Y Pablo es bien directo en ese sentido. Porque, ¿qué es lo que ocasiona? Dice, si alguien entra que no conoce al Señor, si no tiene conocimiento y los ve hablando en lenguas, va a creer que están locos, que es prácticamente lo que sucede En la actualidad. si alguno de nosotros entramos en alguno de esos servicios y empezamos a oír, no solamente oír, sino a ver muchas cosas que también se practican y en lugar de salir edificados, salimos asustados de aquel lugar y no hay edificación ni para el que pues no cree, ni para el que cree, porque no hay un significado en ninguna de estas expresiones. Además de que en 1 Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 8, dice con toda claridad, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Es decir, el apóstol Pablo estaba anticipando que estas capacidades iban a tener un fin. La pregunta que muchas de estas personas que las practican cuando les mostramos este versículo es, bueno, si ahí dice que van a acabar, ¿cuándo iban a acabar, hermano? Básicamente es lo que dice ahí mismo en este capítulo 13. En parte conocemos y en parte profetizamos. Hablemos de conocimiento y de profecía. Lo que ya conocemos es aquello que ya se nos ha revelado. Aquello que se profetiza es aquello que está siendo revelado. Para los apóstoles y para los cristianos de aquella época no tenían lo que nosotros tenemos ya, que es las Sagradas Escrituras de parte de todos los hombres de Dios que nos las han básicamente transmitido mediante esta escritura. Pero ellos tenían que complementar conforme Dios les iba revelando también todo aquello que tenía que ser enseñado. Recordemos un ejemplo en el caso del apóstol Pedro, cuando tiene esa visión en el capítulo 10 de Hechos y se le dice, levántate Pedro, mata y come. Y entonces cuando él recibe esta enseñanza, después la asocia y dice, Dios me ha enseñado que a nadie llame común o inmundo, lo cual anteriormente no era entendido por los judíos, sino hasta el momento en que el Señor le revela y por medio del Espíritu le dice, ve porque yo los he mandado, y va a casa de Cornelio y le dice, tú sabes cuán abominable es para un hombre judío el estar con un gentil, sin embargo Dios me ha enseñado que a nadie llame común o inmundo. Entonces la revelación se iba dando poco a poco. Por esa razón, cuando termina la profecía, que es la que dieron los apóstoles, entonces también termina el propósito de las leyes. Así es, y otra vez regresamos a lo que decía Marcos capítulo 16, esto y a lo que dice 1 Corintios, las lenguas eran para confirmar a aquellos que no creían. Entonces, una vez que la palabra en su totalidad es revelada, una vez que se cumple el propósito por el cual predicaron los apóstoles, estas capacidades, estos dones especiales también concluyeron. Además de esto, hermanos, también tenemos aquí lo que llamamos las sanidades. Así es. Todavía en estos lugares se cree que se puede llevar a cabo los milagros de sanidad, pero también debemos de entender que los milagros de sanidad tuvieron su propósito. Tanto las cosas que menciona nuestro Señor Jesucristo respecto de todo lo que Él estaba haciendo cuando es también cuestionado, tú eres el que había de venir o esperaremos a otro de parte de los discípulos de Juan. Él dice, pues vayan y díganle a Juan lo que ven y oyen, ¿no? Los ciegos han recibido la vista, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces, pone tanto la palabra como las señales en una manera de testimonio. Así es. Lo que ha traído nuestro Señor en revelación, lo cual dice que se admiraban de la doctrina de Cristo porque les hablaba como quien tiene autoridad, como asimismo las señales para aquellos que no creían a la palabra, decirles, ahí están también los testimonios de donde provengo. Sí, aquí hay que hacer una distinción que me parece muy importante. No confundirnos, hermanos. No quiere decir que en la actualidad Dios no tenga el poder de sanar. Eso es que debemos dejarlo claro. Nuestro Dios sigue siendo un Dios poderoso y será un Dios poderoso por la eternidad.
y Él puede darle la salud a quien Él estime oportuno en su soberanía. Aquí estamos analizando el hecho de que alguna persona se adjudica la capacidad de sanar a otra de manera sobrenatural. ¿Sí me explicó? Entonces, esto es lo que dicen las personas que alegan tener el don de sanidad o que dicen practicarlo. Yo tengo el poder, porque el Espíritu me dio, de darle la salud a cualquier persona. Ahora, lo que nosotros vemos en la práctica es que cuando se les cuestiona respecto de que por qué no van a los hospitales y sanan a los enfermos, bueno, la respuesta o la salida es, bueno, no los sanamos porque no tienen fe. Entonces, se acusa al enfermo de no tener fe y que por eso no sana. En estos días que ha estado la situación de la enfermedad terriblemente fuerte, en donde han muerto ya millones de personas por esta enfermedad, ¿dónde están aquellas personas que dicen tener el don de la sanidad? Si tuvieran el don de la sanidad, pues saltarían a sus feligreses. Y muchos de sus feligreses han muerto en hospitales, incluso en casas, y no han aparecido estas personas que decían tener el don de sanidad para quitar esta pandemia, ¿no? Sí, y debemos de entender que bíblicamente tanto las lenguas como la sanidad estuvieron el propósito de reforzar la veracidad de la predicación de la palabra. En Hebreos, en el capítulo 2, cuando hablan también el autor de Hebreos, nos dice que testificaban respecto de todo aquello que se había anunciado por el Señor y también por los apóstoles, mediante señales, mediante milagros y también mediante estas obras que se hacen fuera de la capacidad del hombre común. Entonces, ese propósito es el de respaldar aquello que verdaderamente es importante. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, aunque hizo bien a muchos en este sentido, también lo más importante que Él resaltó era la salvación del alma, no la salvación de las enfermedades como propósito principal de su venida, sino la salvación de la muerte inminente por el pecado de todo el mundo. Es precisamente lo que Él quiso dar como mayor relevancia, mayor importancia en su misión en este mundo, ¿no? Y ya para ir, antes de irnos al corte, diría yo como comentario final, el hecho de que nosotros encontramos al apóstol Pablo hablando de él mismo con un aguijón, algunos especulan que pudiera ser una enfermedad, que no le fue sanada, aún después de pedirle a Dios. Nosotros nos preguntaríamos, ¿el apóstol Pablo no tendría el don de sanidad? Y por otro lado, encontramos al apóstol Pablo recomendándole a Timoteo, uno de sus discípulos, el uso de vino para sus enfermedades. Bueno, si había el don de sanidad, ¿por qué no sanar a Timoteo? ¿Y por qué no sanar a tantos otros que estuvieron enfermos y que finalmente no se sanaron? Bueno, por lo que decía nuestro hermano Josué. El propósito principal del don de sanidad no es devolver la salud a las personas, sino dar testimonio del poder de Dios. Y el propósito de la vida del hombre en esta tierra no es estar precisamente sano, sino acceder a la salvación algún día. Concluiría con este versículo que está en el Evangelio de Juan, cuando también Juan dice, hizo muchas otras cosas el Sí. Señor, las cuales que si se escribieran no cabrían los libros, ¿verdad? Así. Pero estas se han escrito para que creáis que Él es el Hijo. Bien, nos vamos a ir con estos comentarios al siguiente corte y en un momento estamos de vuelta con ustedes en Palabras de Vida.
Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor, cada momento en mi vida. Ya estamos de vuelta, hermanos, en su programa Palabras de Vida Eterna. Seguimos en esta revisión de estas doctrinas bíblicas de orden pentecostal. Ahora vamos a tocar la parte de la adoración. En el caso de la adoración se tiene el concepto, aunque hay, como dijimos ya anteriormente, muchas doctrinas, analizamos algunas que les caracterizan principalmente, y esta es la persona que pertenece a estas congregaciones puede adorar como él sienta adorar en el momento en que él así lo pueda. Entonces, de ahí salen muchísimas maneras de expresión, de adoración, según el entendimiento de cada persona. Podemos tener gritos de júbilo, risa de júbilo, Brincos. baile, brinco, desmayos, y todo lo que ustedes se puedan imaginar. ¿Por qué? Porque está libre a lo que sienta el adorador, es como él puede y debe de expresar. Sí, es esta práctica libre de la adoración, pues es absolutamente contraria a lo que la Escritura enseña. La Escritura no refiere ninguna libertad en términos de la adoración. Más bien lo que la Escritura enseña y que nosotros encontramos en diferentes partes de ella es un orden. Ahí mismo en 1 Corintios 14, en el versículo 40, lo que refiere la Escritura es hacer todo decentemente y en orden. Entonces, lo que sucede en estos modelos, estas formas de adoración libre, pues está muy lejos de este mandato del apóstol. Sí, lamentablemente al momento de que interpretamos nuevamente lo que es la Biblia, caemos en esos
excesos de interpretación. Debemos de ser bien claros cuando la palabra nos enseña directamente algo que debemos de hacer y no algo que inferimos que podemos hacer. Por eso cuando leen en el Evangelio de Juan en el capítulo 4, versículo 23 y 24, que los que adoran a Dios en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, toman el espíritu como cualquier manifestación que ellos consideren sea espiritual. Y recordemos que la palabra del Señor nos enseña que el espiritual entiende las cosas espirituales y se le puede hablar espiritualmente. Pero cuando nosotros hablamos tanto del conocimiento de la verdad como de lo del espíritu, nos enfocamos también a una manera adecuada, correcta y ordenada, que es la manera en que Dios siempre ha manifestado desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento, hasta el Nuevo Testamento, que Él desea ser adorado. O sea, nunca ha dejado al hombre adorarle como Él quiera. Y bien, al pueblo de Israel le dio una manera de adoración y dejó a otros pueblos que ellos adoraran conforme ellos creían. Cuando Él se dirigió a su pueblo, siempre le dio un orden estrictamente, ¿verdad?, correcto e indicado de cómo debía de orar. Cuando no lo hacían de esa manera, entonces venían los castigos. Dentro de ellos encontramos el de Nadab y Abiú. Y asimismo también en el Nuevo Testamento nosotros vemos cómo la iglesia adoraba de una manera ordenada y cuando no lo hacía, era reprendida, como en el caso de los hermanos de Corinto en el capítulo 11 de Primera de Corintios. Cuando habla acerca de la cena, dice, esto no es celebrar la cena del Señor, porque unos se adelantan, otros se hartan de la comida o otros se embriagan. Entonces, Dios es un Dios de orden y un Dios que indica exactamente de qué manera debe de ser adorado, ya sea mediante la palabra o ya sea espiritualmente, siempre ha dado los ejemplos correctos y adecuados para que nosotros los llevemos a la práctica. Así es, una de las manifestaciones de esta adoración libre es la que tiene que ver con las danzas y el uso de la música en la adoración. Y lo que nosotros encontramos es que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no encontramos a ninguna de las congregaciones de la Iglesia de Cristo o de las iglesias ahí mencionadas usando instrumentos para adorar y obviamente menos danzas. Entonces, esto contraviene lo dispuesto por Dios en su escritura respecto de lo que señalaba nuestro hermano Josué, el orden. La música en la adoración se introdujo cientos de años después de que se estableciera la iglesia y se ha usado básicamente con otros fines que son más bien lejanos a la adoración y son más bien para satisfacer al congregante. Actualmente el uso de la música en la adoración tiene ese propósito, satisfacer las necesidades del congregante. Y entonces nosotros encontramos adoración hasta con géneros de música, ¿no? Iglesias en donde se toca ranchero, iglesias en donde se toca música cristiana de salsa, iglesia donde se toca rock para jóvenes. Entonces, totalmente apartado de la escritura, que la escritura no lo establece. Y como tal, se apartan también del propósito de la adoración, porque en este caso o en estos casos, las personas van para agradarse a sí mismas, cuando la adoración debe de ser el propósito completamente dirigido hacia Dios y hacia lo que a Él le agrada. Por esta razón, cuando las personas deciden adorar libremente, en realidad no están tomando en cuenta en ningún momento qué es lo que Dios desea de ellos. Entonces, cuando nosotros vemos los ejemplos bíblicos, entonces nos damos cuenta que la adoración de los primeros cristianos siempre fue en un orden. Cuando hablamos de, por ejemplo, los hermanos en Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, menciona cómo ellos comían juntos con alegría y sencillez de corazón, partiendo el pan en las casas y así mismo participando de las oraciones. En 1 Corintios 14, 15, que hablamos hace ratito también respecto del orden de cómo se llevaba a cabo tanto los hombres que hablaban profetizando como aquellos que hablaban en lengua con intérpretes. Y Pablo trata de ordenarlo de tal manera que se pudiese tener edificación en ese mismo mensaje. Y lo que nosotros también encontramos en este orden que el apóstol Pablo establece es precisamente que las mujeres callen en las congregaciones, es decir, las mujeres no tendrían que tener puestos de dirección en las congregaciones y más bien si querían aprender tenían que preguntarle a sus esposos en casa. Lo que nosotros encontramos en la actualidad es mujeres dirigiendo congregaciones, mujeres que se hacen llamar pastoras. Nosotros no encontramos, pero bajo ninguna circunstancia, en ningún libro de la Escritura,
la denominación pastora, refiriéndose a una mujer. No hay un solo ejemplo de una mujer en la Escritura gobernando una iglesia o predicando en una congregación. Por lo tanto, esta forma que han adoptado estos grupos es contraria a la Escritura, contraria a la voluntad de Dios. Y Pablo lo tiene que corregir desde el capítulo 11 de 1 de Corintios, donde da el lineamiento del orden de la autoridad cuando dice que Dios es cabeza de Jesucristo, Jesucristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer por señal de autoridad. Esto es dado de parte de Dios. Teológicamente somos semejantes, en el llamado espiritual somos semejantes, pero en cuanto al orden de autoridad queda bien determinado desde 1 de Corintios capítulo 11 y asimismo también en el versículo que menciona nuestro hermano de 1 de Corintios capítulo 14. En ese versículo, en el versículo 33, digamos que de la mitad dice que en todas las congregaciones, como en todas las congregaciones, las mujeres callen cuando están en la congregación, porque es indecoroso que la mujer hable. Entonces, hay una señal de autoridad que debe ser también obedecida, y en este caso nosotros debemos de obedecer a Dios, y no solamente nosotros, sino las mujeres al momento de sujetarnos primeramente a nuestro Señor, pero también al orden que Él ha establecido. Así es, entonces, como ustedes ven, encontramos un cúmulo de errores que se cometen o que cometen este tipo de grupos y otro de ellos tiene que ver con la exigencia que se hace a los feligreses respecto de los diezmos. Es decir, nosotros encontramos en estos grupos el hecho de que el pastor le exige a sus feligreses que entreguen el diezmo y obviamente pues usa aquellos versículos del Antiguo Testamento en donde el Señor, nuestro Dios, le enseñó a su pueblo cómo debía de diezmar. ¿Qué está mal esto, hermano? Bueno, para nuestro tiempo y para los cristianos, el diezmo no es ya una ordenanza, debido a que estaba, primero que nada, establecido dentro de la ley de Moisés. Así es. La ley de Moisés comprende absolutamente todo. Normalmente se hace diferencia, estos grupos tratan de hacer diferencia entre una ley ritual y una ley como tal, moral. Pero la verdad es que nunca la palabra, ni Moisés mismo, dividió de Eso tal es manera ¿no? su ley. La ley de Dios es una sola y Él ordenó precisamente todos y cada uno de estos aspectos para que se llevaran a la práctica. Cuando nosotros ya entramos a la era cristiana por medio de nuestro Señor Jesucristo y su advenimiento, dice que al momento que Él también muere en la cruz, también es quitada toda esa acta de decretos que nos era contraria y clavándola precisamente en la cruz, nos ha libertado para no seguir practicando todas esas cosas, las cuales, según nos dice también el capítulo 15 de Hechos, algunos hermanos que no tenían el entendimiento y en este caso también el Espíritu de Dios revelándoles su propósito, querían imponer a los primeros cristianos. Por eso muchos fariseos, dice la palabra, salieron enseñando algo que nunca nuestro Señor ni los apóstoles enseñaron, que era necesario guardar la ley de Moisés y circuncidarse. Entonces, una de las cosas por las cuales el diezmo no está vigente es porque parte de la ley de Moisés. Entonces, nosotros hemos sido libertados de esa ley y asimismo instruidos en una manera diferente también de retribuir o de participar en las necesidades de nuestra congregación o en las necesidades de nuestro entorno mediante también los recursos materiales. Así es, y si ustedes revisan un poquito los textos que se encuentran en el Antiguo Testamento respecto del diezmo, lo que nosotros observamos es que el diezmo era en especie. El diezmo estaba destinado a una tribu específica del pueblo de Israel. Lo que actualmente exigen estos pastores es dinero en efectivo y generalmente ese dinero en efectivo no es usado con el propósito que tenía el diezmo. Nosotros leemos en el libro de los Hebreos, ahí en el capítulo 8, les voy a recomendar que una vez que termine el programa lean Hebreos 8, 9 y 10, capítulo 8, 9 y 10, en una versión Palabra de Dios para Todos. Ustedes van a encontrar ahí con toda claridad cómo dice que el Antiguo Testamento iba a desaparecer en el momento en que Cristo muriera y el Nuevo Testamento iba a cobrar vigencia. En el Nuevo Testamento nosotros no encontramos ningún mandato de nuestro Señor Jesucristo respecto de que tendríamos que diezmar. ¿Por qué? Porque ya no había tribu de Leví. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que nosotros no íbamos a tener en especie, porque además era
era vino, aceite, granos, lo que había que diezmar. Nosotros actualmente ya no tenemos animales, granos, vino, ya no tenemos nada de eso, ¿no? Absolutamente no, y aparte de eso también pues el diezmo era dado en este caso a la tribu de Leví, porque ellos, según las palabras de nuestro Dios, no iban a recibir herencia dentro de la tierra prometida, y el diezmo iba a ser también parte de su sustento, porque iban a servir también al tabernáculo, porque iban a servir al templo, porque iban a estar pendientes de hacer aquellos sacrificios que se ofrecían a Dios y por medio del pueblo, y como lo mencionaba su hermano, mediante pues esas especies, ya sea animales o vegetales, que eran ofrecidas en ofrenda por el pecado o en acción de gracias o en holocausto, dependiendo de la situación. Entonces, para nosotros en el Nuevo Testamento, y hablando, como ya lo habíamos mencionado, de lo que el apóstol Pedro y asimismo todos los que se reunieron en Jerusalén discutieron, según el capítulo 15 de Hechos, y al final determinaron por medio del Espíritu Santo, dice, no imponer ninguna carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Entonces, a los cristianos gentiles, aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, solamente se les impusieron 4 cosas importantes: lo que era la abstinencia de sangre, la abstinencia de ahogado, lo sacrificado de los ídolos y fornicación. Entonces, aparte de ello, pues nosotros vamos a seguir recibiendo revelación. El apóstol Pablo fue el que más escribió y el que más evangelizó a los cristianos gentiles. Sabemos que todavía tenemos muchas otras cosas y enseñanzas que él nos transmitió y que debemos de practicar porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo mediante de él, pero una de las que nunca volvieron a mencionarse ni a indicarse es precisamente la práctica del diezmo. Y lo que nosotros vemos como, digamos, práctica común en estos grupos es que este diezmo se ocupa para generalmente enriquecer a un grupo, a una organización de hombres, que no es la iglesia, sobre todo a los pastores. Nosotros encontramos grandes y muchos ejemplos de pastores millonarios, multimillonarios, que se han enriquecido precisamente engañando a sus feligreses con esta práctica que no tiene ningún sustento en la escritura. Entonces, hermanos, si ustedes han visto, han oído, han participado, conocen a alguien que lleve a cabo estas prácticas, que tenga pastora en su iglesia, que practiquen el diezmo, que hablen en lenguas o que practiquen el don de las sanidades, bueno, pues ya le dimos a ustedes los argumentos por los cuales ustedes pueden concluir si están en lo correcto o finalmente están en lo correcto. Después de la revisión que hicimos, les damos a ustedes las herramientas para que ustedes puedan hacer este análisis. Vamos a nuestro último corte y en un momento estamos de vuelta con Palabras de Vida. Buenas noches, hermanos y amigos, bienvenidos a su cápsula donde analizaremos versículos según los usos y costumbres de las tierras bíblicas para una mejor comprensión de las Escrituras. El versículo que vamos a analizar es Lucas 1, 59 y 60, que dice: Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo a su madre dijo: No, se llamará Juan. Lo que analizaremos el día de hoy es la costumbre judía de dar nombre a los hijos. Cuando Elizabeth dio a luz a su hijo al 8º día, vinieron para circuncidar al niño. Esto estaba de acuerdo a lo prescrito en la ley de Moisés y a su vez en el pacto que Dios hizo con Abraham. Era costumbre que se le diese también nombre al niño el día de su circuncisión. Para los israelitas era importante el dar un nombre a sus hijos que fuera descriptivo, es decir, que se relacionara con un sentimiento, circunstancia o característica propia del bebé, los padres o la situación de su nacimiento. Por ejemplo, es el caso del nacimiento de Esaú y Jacob, relatado en Génesis capítulo 25, versículos 25 y 26. Jacob nació tomando el talón de su hermano y su nombre significa el que toma por el talón o suplantador, que corresponde a la acción de su nacimiento. También los nombres describían las características del bebé. Es el mismo caso de Esaú, pues su nombre significa velludo, que fue algo que resaltó al momento de su nacimiento. Los nombres podían describir las circunstancias previas al nacimiento, como es el caso de Samuel, el hijo de Ana, cuyo nombre significa pedido a Dios, o podían describir el sentimiento generado por las circunstancias del nacimiento, como es el caso del segundo hijo de Raquel y Jacob, que fue llamado primeramente Benoni, y que significa hijo de mi tristeza,
pues Raquel murió en el parto, aunque después Jacob cambió ese nombre por el de Benjamín. Otras veces el nombre del bebé era un testimonio de la fe de los padres, como es el caso del profeta Elías, que significa Jehová es mi Dios. Este nombre se le dio en tiempos en que el culto al falso dios Baal estaba extendido en todo Israel. Con ese nombre los padres de Elías confesaban su fe en el único Dios verdadero. También era costumbre el poner el nombre del padre o de algún familiar, lo que se infiere de la idea de los vecinos y familiares de Elizabeth, pues le sugirieron nombrar a su hijo como Zacarías, a lo que Elizabeth se negó, pues el nombre del bebé tenía que ser Juan, como le había dicho el ángel Gabriel a Zacarías, y Juan significa Jehová ha sido misericordioso. A María se le dijo que el nombre que habría de tener el hijo que nacería de ella debía ser Jesús, que significa Salvador. Como vemos, el nombre que se daba a un hijo tenía la intención de dar una idea específica relacionada a situaciones, emociones, incluso promesas que resaltaban la vida presente o futura del bebé, a los padres o el pueblo o el mundo, como es el caso de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. ¿Oyes tú esta voz que te habla el corazón? Son palabras de vida, esperanza, fe y amor. Son palabras que enseñan al hombre a perdonar, que le enseñan a vivir en amor y santidad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Si cansado estás, el descanso te dará. Si cargado estás, Él te aligerará. Si te acercas a Él, su luz te alumbrará y tú brillarás en la densa oscuridad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Él te enseñará cómo debes caminar, tomando su mano, caminar junto con Él. Él te está llamando, ábrele tu corazón, déjalo entrar y Él hará morada en ti. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Confía en Jesús. Rinde tu vida a Él. Ya estamos, hermanos, de vuelta en su programa Palabras de Vida Eterna. Ha sido y es un gusto estar con ustedes nuevamente. Estábamos repasando precisamente estas doctrinas pentecostales que tristemente han engañado a mucha gente. Y bueno, pues aquí por el WhatsApp nos están preguntando que esta cuestión del ayuno sí también es una práctica incorrecta o no, o si tiene que ver con estos grupos pentecostales o no, o si debe practicar la Iglesia de Cristo. Bueno, lo que nosotros observamos en los grupos pentecostales es que se convoca a días, a horas, a semanas de ayuno y se convoca a toda la congregación. Hermano Josué, ¿esta es una práctica correcta o incorrecta? Mientras se haga conforme el lineamiento bíblico es correcto, pero nosotros vemos que el lineamiento bíblico normalmente hace a un lado
así que hacer conforme lo que yo siento, lo que yo. ¿Qué es cuál es el lineamiento bíblico? Según lo que dice en el Evangelio de Mateo en el capítulo 6. Ahí hacemos una pausa. Pongan atención al lineamiento bíblico, es importante. Escuchen el lineamiento bíblico, es decir, cómo lo deben de hacer. Según lo que nos dice Mateo en el capítulo 6, el lineamiento bíblico, que cualquiera que practique el ayuno no debe demostrar que está ayunando. Cualquiera que practique el ayuno debe de lavarse la cara, debe de, al contrario, mostrar que no está practicando el ayuno. El ayuno es una manera de contristar el cuerpo, es decir, de afligir el cuerpo, porque hay algo interiormente que nosotros tenemos que nos está en ese momento conmoviendo, nos está causando alguna preocupación o angustia y queremos expresar a Dios esa preocupación y esa angustia también físicamente. Esto lo hacía mucho el pueblo de Israel. Dios se lo ordenó en algún momento y solamente había una ocasión en el año en que se ayunaba y era en una de las fiestas que Dios había ordenado. Posteriormente los fariseos, como era su costumbre, maximizaron la práctica del ayuno. Y la torcieron. Y la torcieron, ¿por qué? Porque dice que lo hicieron para ser vistos de parte de los hombres. Entonces, lo que debemos de buscar primero es cómo debemos de ayunar en secreto, básicamente, y dirigido a Dios. Cuando nosotros externamos este ayuno, en realidad pierde su propósito, pierde su sentido, porque lo que estamos haciendo es mostrar a Dios aflicción y tal vez arrepentimiento, como lo haría en algún momento el rey David cuando pecó. Y se postró para no comer, ¿no? O sea que cuando uno de estos pastores le dice a su congregación, hermanos, vamos a ayunar, está incorrecto. Está fuera del lineamiento bíblico porque en ninguna ocasión los apóstoles empezaron a solicitar este tipo de ayuno congregacional en ningún momento. Ellos lo podían practicar, pero ellos lo hacían personalmente por decisión propia. Cuando lo vemos en el caso de la elección que el Espíritu Santo hizo de Pablo y de Bernabé, estaban ayunando los principales, no toda la congregación, sino los maestros, los que estaban en la dirección de la congregación, estaban ayunando. Entonces, esto no es algo que se tenga que extender a la congregación ni hacer público. ¿Por qué? Porque es algo que debe estar íntimamente relacionado con Dios y con el que lo practica. Así es, entonces, respecto a la primera pregunta que sería, ¿es bíblico el ayuno? Sí, nosotros observamos que hubo una práctica apostólica de este ayuno, pero que era en secreto, era de la persona con Dios y era una aflicción. ¿Estos grupos pentecostales, como lo practican, es correcto? No, básicamente no, porque vuelven al ayuno un espectáculo. Vuelven al ayuno una práctica para ser vistos, vuelven al ayuno algo que Dios no mandó. Por lo tanto, el ayuno tal como es practicado en los grupos pentecostales es absolutamente inapropiado, incorrecto y lejano a lo que la Escritura dice. Algo que también señalaba nuestro hermano Josué es que quienes practicaban el ayuno o quienes se observa que practicaban el ayuno en el Nuevo Testamento eran personas muy espirituales y nunca se hizo un llamado congregacional al ayuno. Hay en el Antiguo Testamento casi todo un capítulo en Isaías que habla acerca del ayuno. Así es, y reprueba ya los ayunos que hacían, ¿no? Porque perdieron su propósito, porque perdieron el sentido, porque perdieron la esencia espiritual que debe de tener el hecho de contristar el cuerpo para dedicar a Dios ese ayuno. Entonces, por esa razón, él condena el ayuno del pueblo como tal, la adoración con instrumentos, los días de fiesta, todo el tipo de adoración que no tiene esa esencia, es reprobada por Dios. Por eso, cuando nosotros hablamos acerca de los adoradores que adoran en espíritu y en verdad, es porque toman la verdad de Dios para seguir un lineamiento que guíe el espíritu de tal manera que las obras sean verdaderamente conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros nos guiamos por el espíritu, entonces creemos que estamos oyendo la voz del espíritu haciendo lo que nosotros creemos que es correcto. Por esa razón la revelación ha sido dada para que nosotros, como le dijeron a Josué, no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda de esta ley que Dios nos ha revelado para guiarnos en ese camino de verdad que Él desea. Pues bien, hermanos, este ha sido el regreso de Palabras de Vida Eterna. Ojalá y el Señor nos conceda estar aquí
pues muchos miércoles más, muchos programas más. Agradecemos a Dios en primer lugar el hecho de que nos lo haya permitido, a un servidor el hermano Josué, que también los dos estuvimos por ahí un poquito enfermos. Gracias a Dios que nos concede esta posibilidad y gracias también a ustedes que nos permiten estar allá en sus hogares. Dios les bendiga. Vamos a despedirnos con una oración, inclinemos nuestro rostro y de esta manera estaremos cumpliendo palabras de vida. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos infinitas gracias, Padre, en esta noche por que nos has permitido, Señor, transmitir un poco de conocimiento que tú nos has dado. Te suplicamos que te dé edificación para nuestros hermanos, que nos permitas, Padre, llevar el mensaje que quieres que llevemos, que nada de lo que digamos sean palabras de hombres, sino únicamente tu mensaje. Dice pues a mis hermanos, Padre, esta noche han estado escuchándolo. Permite, Padre, que podamos regresar con bien a nuestros hogares y permite, Señor, que los alimentos que vamos a tomar también sean para nuestros Con hogares. gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Canta, oh buen cristiano, dulce será cantar, haz el camino llano, libra el pesar, canta en las noches tristes, canta en el sol y en luz, el mal así resistes, canta de Jesús. Canta, oh buen cristiano, templa tu corazón, alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de endechas y dolor. Canta el amor profundo de tu Salvador. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es. Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que al diablo invitas cuando medroso estás. Dios quitará tus cuitas si cantando vas. Oh Padre eterno Dios, alzamos nuestra voz en gratitud de cuanto tú nos das con sin igual amor, hallando nuestra paz en ti, Señor. Bendito Salvador, te damos con amor el corazón, y aquí nos puedes ver que humildes a tu altar